Y medias res. Imaginad la escena. Una mañana de enero. Alguien abre las puertas de un centro penitenciario desde dentro. Sale al aire libre. Respira. Da sus primeros pasos fuera de prisión. Hasta aquí, cualquier día de excarcelación legal. El problema es que el juez, que debería autorizar esa salida, todavía no había resuelto. El juez, de hecho, ni siquiera había recibido el expediente completo. Esa persona es Soledad Iparraguirre, alias Amboto, etarra, condenada por la Audiencia Nacional a 30 años de prisión por 10 asesinatos. Salió a la calle antes de que ningún juez lo dijera. El magistrado de Vigilancia Penitenciaria, José Luis Castro, le ha dicho que tiene que volver. Y en sus autos, porque el juez también ha enviado de regreso a prisión a otro condenado de ETA, Juan Ramón Carasa Torre, ha escrito algo que merece ser leído, subrayado y enmarcado en el despacho de algún ministro que haya tenido algo que ver con la política penitenciaria de este país en los últimos 20 años. Pero vayamos por partes. ¿Quién es Amboto? Su nombre completo es Soledad Iparraguirre Guenechea. Nació en Vitoria en 1961. A lo largo de su trayectoria en ETA, llegó a ser considerada una de las figuras más relevantes de la organización terrorista. La Audiencia Nacional la condenó a 30 años de prisión, la pena máxima aplicable tras la doctrina Parot, por una lista de delitos que da vértigo leer en voz alta. 10 asesinatos, tenencia de explosivos, atentados, estragos, incendios, tenencia ilícita de armas, delitos contra la corona. 30 años de prisión. Eso acordaron los jueces. Eso dijeron las sentencias. Eso debía cumplir. En marzo de 2027 alcanzará las 3/4 partes de su condena. El llamado cumplimiento ordinario, que abre la puerta a determinados beneficios penitenciarios. Su licenciamiento definitivo, sin ningún beneficio adicional, está fijado para septiembre del año 2034. 8 años más. 8 años que alguien, en algún despacho, ha decidido acortar de manera unilateral. Las familias de sus 10 víctimas llevan décadas esperando que la justicia se cumpla. Algunas llevan décadas preguntándose si alguna vez ocurrirá. El artículo 102 y la salida anticipada. Para entender lo que ha ocurrido necesitáis conocer 3 números. 1, 0, 0.2. El artículo 102 del Reglamento Penitenciario es una figura jurídica concebida para la flexibilización del cumplimiento de penas. Permite que un recluso cumpla parte de su condena en régimen de semilibertad, combinando elementos del segundo y del tercer grado penitenciario. Una herramienta de reinserción, una válvula de escape para casos en los que la progresión ordinaria, con sus permisos, sus evaluaciones y sus etapas, resulte insuficiente. Bien aplicado, tiene sentido. Mal aplicado, es lo que tenemos. Porque la ley es clara. Para aplicar el 100.2, la Junta de Tratamiento del Centro Penitenciario debe proponer un plan individualizado. El juez de vigilancia penitenciaria debe aprobarlo. La medida
no es ejecutiva mientras el juez no se pronuncie, o al menos así debería ser. En la práctica, lo que ha ocurrido con Amboto y con Juan Ramón Carasa Torre es distinto, muy distinto. Ambos salieron de prisión antes de que el juez Castro aprobara nada. Ucronía inversa. Sucede lo que no tenía que haber acontecido: la excarcelación anticipada, según dice el auto del juez José Luis Castro. Ucronía inversa. Historia alternativa de lo que nunca debió ocurrir. Un juez del siglo XXI rescatando un concepto de la literatura especulativa para describir el funcionamiento de nuestra administración penitenciaria. Diríamos que es una metáfora literaria brillante, si no fuera porque hay 10 muertos al fondo del cuadro. El auto de Amboto. ¿Qué dice el juez Castro? El magistrado Castro analiza los expedientes con una minuciosidad que honra a la judicatura. En el caso de Iparraguirre, reconoce que los informes del centro penitenciario son positivos. Ha asumido sus delitos. Abona de forma fraccionada las responsabilidades civiles. Ha repudiado la violencia. Ha pedido perdón a las víctimas. Su carta de arrepentimiento data del 26 de enero de 2026. 26 de enero de 2026. Y la solicitud de aplicación del 100.2 se hizo exactamente en ese momento. El mismo mes, inmediatamente después. El juez no dice que mienta. No puede saberlo, pero sí señala algo que a cualquier jurista le hace levantar una ceja. La carta de arrepentimiento llega justo antes de la solicitud de semilibertad. La secuencia resulta llamativa. Pero hay un problema técnico aún más grave. Amboto no ha disfrutado de ningún permiso de salida concedido por el juzgado. Ninguno. Cero. El sistema penitenciario español establece una progresión. Primero, permisos de salida para evaluar la adaptación del recluso al exterior. Luego, si esa evolución es positiva, pasos hacia el tercer grado o figuras similares. El principio de individualización y progresividad no es un tecnicismo burocrático. Es la columna vertebral de cualquier sistema de reinserción serio. Sin permisos previos, no hay manera real de evaluar si Iparraguirre está preparada para vivir fuera. Solo hay palabras, cartas, informes elaborados en el interior de un centro penitenciario. El juez recoge en su auto las palabras del fiscal, que habla con precisión quirúrgica de ausencia de motivación reforzada y falta de valoración específica del impacto social y victimológico. Y añade que no se ha explicado por qué se ha prescindido de los mecanismos ordinarios de la progresión, como si la cadena permisiva no existiera. La cadena permisiva existe. Se ha ignorado. El resultado es que Soledad Iparraguirre estuvo fuera de prisión sin que ningún juez hubiera dicho que debía estarlo. El magistrado Castro lo ha corregido. Ella vuelve. La irregularidad del gobierno vasco. El caso de Juan Ramón Carasa Torre es todavía más perturbador. Cumple una condena acumulada de 30 años de prisión por asesinato, atentado y utilización ilegítima de vehículo.
cumplió la mitad de su condena en marzo de 2024. Su licenciamiento definitivo está previsto para marzo de 2034. La Junta de Tratamiento de su centro penitenciario se reunió, valoró el expediente y llegó a una conclusión. Segundo grado. No semilibertad. No 100.2. Segundo grado ordinario. La propuesta fue unánime. ¿Por qué? Porque Juan Ramón Carasa Torre no había disfrutado de ningún permiso de salida. Porque llevaba escaso tiempo en el centro. Porque la gravedad de los hechos era extrema. Porque había múltiples víctimas. Porque no tenía cualificación laboral acreditada que facilitara su inserción. Unanimidad. Los técnicos dijeron que no al 100.2. Y entonces intervino el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco. Sin propuesta de la Junta de Tratamiento. Sin plan de ejecución. Sin el acuerdo previo exigido por el artículo 100.2. El centro directivo decidió unilateralmente que Juan Ramón Carasa Torre podía acogerse al régimen de semilibertad. Pasó por encima de los técnicos. Pasó por encima del procedimiento. Y lo puso en libertad antes de que el juez resolviera. El magistrado Castro es contundente. Lo que hizo el centro directivo no está amparado por la ley. Los órganos administrativos no pueden sustituir las funciones competenciales de las juntas de tratamiento. Y si lo hacen, añade el juez, cabría valorar la nulidad de esas decisiones. Nulidad. El juez lo escribe, lo firma, lo publica. Nadie en el gobierno vasco ha respondido todavía. La propuesta de reforma, cuadratura del círculo. El juez Castro no se limita a resolver los casos concretos. Da un paso más. Hace algo inusual en la cultura judicial española, donde los magistrados tienden a ceñirse al expediente y callar. Castro habla. Y lo que dice merece atención. Explica, con una claridad que debería avergonzar a quienes redactaron la norma, la paradoja central del sistema. El artículo 100.2 es ejecutivo de manera inmediata. Es decir, la administración penitenciaria puede sacar a un preso a la calle aplicando ese artículo antes de que el juez de vigilancia lo apruebe. El juez, en principio, lo revisará a posteriori. Estamos ante la reducción al absurdo, una suerte de cuadratura del círculo insostenible, firma el juez José Luis Castro en su auto. El proceso correcto, argumenta Castro, requiere trabajo previo, perfilación del interno, estudio de variables clasificatorias, elaboración del plan de ejecución por el equipo técnico, acuerdo de la Junta de Tratamiento y finalmente aprobación judicial. Un proceso que lleva tiempo, un proceso que tiene lógica, un proceso que, si existe, debería completarse antes de que el preso cruce la puerta. La ejecutividad inmediata rompe esa lógica. Obliga al juez a resolver sobre un hecho ya consumado. Y si el juez dice que no, el preso ya estuvo fuera. Ya se crearon expectativas. Ya sufrieron las víctimas. Castro propone dos cosas concretas. Primera, que el recurso del fiscal en delitos graves superior a 5 años suspenda automáticamente la ejecución del 100.2, igual que ya sucede en los casos de tercer grado para esa categoría de delitos. Segunda,
que el legislador reflexione seriamente sobre si el 100.2 no debería convertirse en una forma clasificatoria formal entre el segundo y el tercer grado, con todos los controles que eso implica. Nadie en el Congreso de los Diputados ha respondido todavía. El permiso que sí se concedió. El mismo magistrado, el mismo día, otra resolución. Garicois Aspiazu Rubina, Cherokee, ex jefe militar de ETA, condenado a décadas de prisión por su papel en la dirección de la organización terrorista durante uno de sus periodos más letales. El juez Castro le ha concedido un permiso de 6 días y ha explicado por qué. Cherokee lleva tiempo en régimen de semilibertad bajo el 100.2. Su licenciamiento definitivo está previsto para octubre de 2027, es decir, el año que viene. Ha participado activamente en el programa de justicia restaurativa del gobierno vasco. Ha mantenido contacto directo con víctimas. Ha firmado una carta en la que hace referencia explícita a las víctimas en Francia y otras víctimas de sus delitos, respondiendo a una solicitud del fiscal. El informe psicológico del centro certifica un reconocimiento honesto del daño causado. El juez valora todo eso, lo contrasta y concede el permiso, pero impone una condición: pulsera de control telemático, prohibición de acercarse a las víctimas, y añade algo más: que las investigaciones penales pendientes contra Cherokee por su actividad como dirigente de ETA deberían ser una clara oportunidad para que el exjefe etarra colabore con la justicia. Una oportunidad, no una exigencia, una invitación. El juez es demasiado garantista. Aplica la ley, evalúa caso por caso. Eso es lo que piden las víctimas. No venganza, que se aplique la ley. En el caso de Cherokee, con permisos, con evolución documentada, con justicia restaurativa activa. El juez dice que sí. En el caso de Amboto y Juan Ramón Caras a Torre, sin ese recorrido, sin esa trayectoria, dice que no. La diferencia no es ideológica, es jurídica. ¿Qué significa el auto del juez Castro? Detengámonos un momento. Lo que ha ocurrido esta semana en el Tribunal Central de Instancia no es un episodio menor. No es un tecnicismo jurídico que interesa solo a los operadores del sistema. Es la constatación de que en España, en el año 2026, es posible poner en la calle a una persona condenada por 10 asesinatos antes de que ningún juez lo autorice. Es posible hacerlo saltándose a los técnicos penitenciarios. Es posible que un organismo dependiente de un gobierno autonómico tome decisiones que corresponden a un juez estatal. Y es posible que nadie dimita, que nadie explique, que nadie asuma responsabilidad. El juez Castro ha puesto nombre a eso. Ha escrito ucronía inversa y reducción al absurdo. Ha pedido al legislador que actúe. El legislador, de momento, guarda silencio. Las víctimas de ETA, las que sobrevivieron y las familias de las que no, llevan décadas conviviendo con ese silencio, con esa sensación de que el Estado, que debía protegerles, mira hacia otro lado en el momento decisivo, con la angustia de ver a sus verdugos pasear por la calle mientras las condenas se van diluyendo en papeles y acuerdos administrativos que nadie explica. Hoy,
al menos hay un auto judicial que pone las cosas en su lugar. Soledad Iparraguirre Amboto. 10 muertos. Vuelve a prisión. Juan Ramón Carasatorre. Vuelve a prisión. El sistema sigue roto, pero hoy un juez lo ha dicho en voz alta. Que no se olvide. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal y dale a la campana. Tu apoyo es necesario para seguir creciendo. No podemos olvidar lo inolvidable. Muchas gracias. ¿Te ha gustado? Déjame en comentarios a quién quieres que traigamos en los próximos días aquí en A Hierro Mata.